Shalom, shalom, bienvenidos a el estudio de la parashá de esta noche titulado Ki Tetse, significa cuando salgas, en Deuteronomio 21, verso 10 al 25, 19, y damos comienzo con la bendición de la Torah que dice así: Baruch et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu hamim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendecir a Adonai el bendito, bendecir a Adonai el bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. La porción de esta noche contiene muchísimos mandamientos. Es la porción que más mandamientos tiene. Tiene 74 mandamientos, de los cuales 27 son positivos y 47 son negativos. De nuevo, quítense cuando salgas, Deuteronomio 21:10, el 25:19. Esta porción contiene 110 versos, 1582 palabras y 5856 letras. Esta porción es sumamente interesante, tiene muchos temas, de los cuales algunos son fáciles de comprender, mandamientos que tienen su lógica simplemente con leerlo, mientras que muchos de ellos requieren un poquito más de estudio y profundizar en ellos para poderlos entender. Y para eso quiero compartir una información que espero que les sea de ayuda. A mí me ayudó muchísimo y me abrió los ojos con respecto a los temas. Algunos no voy a discutir todos los 74 mandamientos, pero sí algunos que yo considero que requieren un poquito más de estudio y que nos pueden ayudar. Así que déjenme compartir. Y tenemos aquí Quítese cuando salgas, que tiene que ver también con establecer kedusha en todo, Devarim 21, verso 10 al 25, 19. Y estos comentarios son de enseñanzas del Arizal, un sabio rabino al cual le llaman el Arizal, del cual voy a hablar un poquito al final del estudio. Quítese cuando salgas tiene que ver con guerras, no tanto literal, sino también espiritual. En Deuteronomio 21, verso 10 dice: cuando salgas, quítese a la batalla sobre tus enemigos, y Hashem tu Elohim los entregue en tu mano y los tomes en cautiverio. Hay diferentes perspectivas de cómo entender esto. Número 1, habla de una guerra literal, física, que tiene sus reglas para sobrevivir. Número 2, una guerra contra la corrupción y maldad que existen hoy día como enemigos y necesitamos de Hashem para superarnos y elevarnos por encima de la maldad. Número 3, una guerra por resistir ser enredados y atrapados en las esferas que seducen nuestro Yetzer Hará, que es lo que llaman la inclinación mala, y dejar que el Yetzer Hatov, la inclinación buena, los lleve cautivo en vez del cuerpo, cautivar el Neshama, que es lo que se traduce como el alma. Número 4, una guerra contra nuestro ego o la inclinación mala. Nuestras emociones que quieren dominar nuestro intelecto y propósito divino. Necesitamos retomar el control conforme la voluntad de Hashem, que es cumplir con su Torah, su mitzvot, son sus mandamientos, sus preceptos. Con respecto al Neshama, recuerden que en el judaísmo el Neshama, o lo que llamamos alma, consiste de 5 niveles. El primer nivel es el el Nefesh, que el Nefesh es este cuerpo
esta materia que se mueve, que vive, o sea, que una materia viviente, un cuerpo viviente. Y luego seguido tenemos lo que llamamos ruach, espíritu. Conforme al judaísmo, primero el nefesh, que es el cuerpo con vida, el ruach, espíritu, que es lo que nos da nuestra personalidad, quienes somos como individuos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos, o sea, todo lo que nos hace ser quienes somos. Y luego viene el neshama, que es la parte que se conecta con Hashem, es la parte más espiritual de nosotros en comparación con el nefesh y el ruach. En el otro campamento nos enseñaban que era cuerpo, alma y espíritu, pero en el judaísmo es cuerpo, espíritu y alma, y esa alma tiene aún más otros niveles que mientras más se eleva, más se conecta con el Creador y más se hace uno con el Creador, así como Yeshua es uno con el Padre y el Padre es uno con él. Y a eso se refiere. El término de nuestro neshama es elevarnos. Hacemos guerra, no tan solo literal, sino también a nivel espiritual, con la intención de elevar nuestra neshama, nuestra alma, donde domine la inclinación buena sobre la inclinación mala. En Deuteronomio 21:11 dice, y entre los cautivos veas alguna mujer hermosa. Mujer hermosa es tu neshama, nuestra alma, la parte de nuestro ser que conecta con la luz eterna de Hashem. Tomarla como esposa para lograr ser uno, en balance, elevando nuestra conciencia en sometimiento a Hashem. O sea, sabemos que es una lucha diaria entre el hacer lo correcto y no hacer lo incorrecto. Siempre tenemos esa lucha, pero podemos superar, podemos mejorar, podemos elevarnos cuando nos conectamos a Hashem a través de sus mandamientos, a través de su Torah, a través de su palabra. En Deuteronomio 21:12 dice, y la introducirás en el interior de tu casa y ella rapará su cabeza y se cortará las uñas. El interior de tu casa es nuestro propio interior, hacer introspección, vernos qué hay adentro de nosotros. Rapar el cabello es quitar los pensamientos negativos de nuestra mente y las emociones destructivas. Cortar las uñas es cortar nuestras garras que se aferran a lo material, lo carnal y no nos deja elevarnos hacia la luz verdadera, porque todo el propósito de nuestras vidas es lograr conectarnos completamente con Hashem, lograr caminar en su voluntad, lograr caminar en la santidad que Él pide de nosotros, que seamos diferentes al resto del mundo. Pero tenemos esa lucha y todos los días hay solamente dos opciones, que fue de lo que hablamos la vez pasada. Tenemos la opción de escoger vida y bendición o muerte y maldición. Entonces, eso va a depender del control que nosotros tenemos sobre nuestra inclinación mala o el Yetzer Hará. En vez de que el Yetzer Hará domine y sea más fuerte y sea el que controle el cuerpo y el alma queda sometido a la carne en vez de la carne sometida al alma, es la lucha con la cual tenemos que lidiar todos los días. Es la guerra. En Deuteronomio 21:13 dice, luego se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre durante un mes. Perdón, después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella tu esposa. La vestimenta que se tiene que quitar representa el caparazón carnal y revestirnos de la Torá y su emet, su verdad. En mi casa, que es nuestro interior, corazón, llama, y padre se entiende que es sabiduría, Jokma, ya parte de Jokma.
sabiduría. Y madre, entendimiento, Bina, que cambia la insensatez y vanidad por sabiduría del Eterno y su entendimiento, su discernimiento y comprensión conforme a su Torah. Y un mes representa el mes de teshuva e introspección. Entonces, cuando logramos obtener esta sabiduría, tener este entendimiento de parte de Hashem, de su Torah, de sus preceptos, de su mitzvot, es que podemos someter nuestra inclinación mala y exaltar la inclinación buena. Entonces puede haber lo que se llama yichud, que es unidad en todo nuestro ser, unidos en espíritu y verdad para servir a Hashem. En Deuteronomio 21:14 dice, pero si no te deleitas con ella, la dejarás ir según su propia voluntad. No te deleitas tiene que ver con que fracasamos, que no pudimos someternos a la luz. Dominó el Yetzer Hará. Entonces no estamos preparados para recibir al rey en el campo. Recuerden que ese es uno de los temas de este tiempo de Teshuvah. Tampoco no estamos preparados para presentarnos en Yom Kippur. Por lo tanto, deshonramos el proceso de elevarnos, de que dominara el Yetzer Hatov, cuando el propósito era todo lo contrario, que domine el el Yetzer Hatov, que domine, y el Yetzer Hara, que sea sometido. Si fracasamos, pues entonces tenemos lo contrario. Cuando dice que ni el dinero ni esclavizarnos es ni el dinero ni esclavizarnos a los deseos del Yetzer Hara nos podrán ayudar. Tenemos que humillar nuestro ego, reconocer nuestro error y tratar de comenzar a reparar el daño. Por eso son 40 días de Teshuvah, de orar la Selijot, de escuchar la voz del shofar. No hay por qué morir en la guerra. Cuando Hashem nos dice qué tenemos que hacer. Nuevo, hay dos opciones, vida y bendición o muerte y maldición. Entonces, ¿por qué morir cuando podemos vivir? Cuando habla del derecho del primogénito, es porque hay el dilema de más de una esposa. En Génesis 2:24, Hashem es muy claro con respecto a lo que es un matrimonio. Y dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A su mujer, una. No habla de dos, de tres, de 100, no, una. Y serán una sola carne. Imposible que tres mujeres y un hombre sean una sola carne. Una mujer, una esposa, un hombre y un esposo. Una sola esposa, el plan original del Creador. Y en Proverbios 31, versos 10 al 31, habla de una sola esposa, una mujer virtuosa, valiente, que sabe hacer 1.000.000 de cosas y puede hacerlo. Tenemos entonces el ejemplo de Lea y Rachel, hermanas que terminan casándose con Jacob, patriarca que luego es su nombre cambiado a Israel. Y ellas son un ejemplo de disfunción familiar. Jacob siempre amó más a Rachel, pero su primogénito Rubén nació de Lea. Sin embargo, Jacob no otorgó la primogenitura a Rubén, sino a Joseph, su primer hijo con Rachel. Pero hay una razón justificada, porque si vemos el mandamiento, lo que dice, que no puede mirar a otro hijo, darle la bendición y lo que le corresponde como primogénito, si es nacido de la mujer a quien no ama tanto como alguna de las otras. Por lo tanto, en el caso de Lea y Rachel, Jacob hace algo que aparenta estar en contra de la Torá, pero en Primeras de Crónicas 5:1 da la explicación por qué Jacob hizo lo que hizo y pudo hacerlo. Dice en el verso 1 de Primera Crónica 5, hijos de Rubén, primogénito de Israel, o sea, eso no se le quita, se sabe que es el primogénito, el primero que le nació a Israel, a Jacob, pero porque él era el primogénito, o sea, eso no se puede negar. Pero
habiendo profanado el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de Joseph ben Israel, pues no era posible registrarlo como primogénito. Y aunque la primogenitura correspondía a Joseph y a Judá, fue superior entre sus hermanos y de él proviene un príncipe. O sea, justamente se le da lo que le corresponde a cada cual. Rubén profanó el lecho de su padre. Por lo tanto, eh, Jacob no le dio la bendición del primogénito, aunque biológicamente sí lo es, pero en términos de títulos, en términos de herencia, a quien se le dio la primogenitura fueron los hijos de Joseph, a Efraín y a Manasés. Pero luego lo del reinado es a través de la tribu de Jehudá. Con respecto al hijo rebelde, glotón y bebedor, en Deuteronomio 21:18 dice, cuando un hombre tenga un hijo, que podemos entenderlo también como el neshama, el alma, un hijo terco y rebelde que no atiende la voz de su padre, Jokma, sabiduría, ni la voz de su madre, Bina, o sea que cuando nuestra neshama no se somete y no escucha y no atiende a la sabiduría y al entendimiento o a la comprensión o discernimiento, y lo tratan de corregir, pero no les obedece, su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos. Es una forma de entender a los patriarcas, a los profetas, o sea, la sabiduría ancestral que tenemos en las escrituras hebreas. Lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar. ¿Para qué? Hacer un juicio, y ese juicio es nuestra introspección. Es dejar que la sabiduría y entendimiento de la Torá, el pacto, los profetas imbuyan nuestra neshama con la luz verdadera y así elevarnos por encima de la rebeldía, la terquedad, la glotonería y bebederas de cosas que no conducen a la vida. Deuteronomio 21:21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras. ¿Qué son esas piedras? La Torá. Y morirá, pero realmente no es destruir del todo al Yetzer Hará ni el ego, pero controlarlo, tener control del Yetzer Hará, del ego, pues lo necesitamos, pero controlado. Así extirparás el mal de en medio de ti, o sea, de nuestro interior. Toda decisión depende de nosotros. ¿Qué escogemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Vamos a reaccionar en base a emociones o vamos a incluir nuestro intelecto, nuestra vina, nuestra jokma? O sea, no tomar decisiones a la ligera, considerar todos los aspectos de cuando hay que hacer una decisión, caminar en rectitud, en justicia, conforme Hashem nos pide en su Torah. Por eso, tantos mandamientos. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la mujer cautiva, el primogénito y el hijo rebelde? Según el Arizal, la mujer cautiva, el primogénito y el hijo rebelde es la cadena de consecuencias de las malas decisiones. Decisiones que traen disfunción a nuestro hogar, nuestros hijos, a nuestra comunidad y nuestra propia vida. Eventualmente o nos mata a nosotros mismos o podemos hacer conforme la Torah y matar, entre comillas, esos impulsos negativos sometiéndolos a la Torá con estudio, oración y haciendo sedacá. Deuteronomio 21:22 dice, cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no pasará la noche en el árbol. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no has de contaminar la tierra que Hashem tu Elohim te da en posesión. Aún después de muerto, hay que mantener la dignidad del ser humano, no importa quién sea. A pesar de que haya hecho cosas malas, todo ser humano merece un entierro digno por ser que recordar que somos todos hechos a imagen y semejanza de Hashem. Y aquí tengo varios referencias de el Brit Hadashah. Si tienen su Biblia, vayan por favor a Juan 19:6 respecto a esto de maldito por Elohim es el colgado. Juan 19:6 dice,
Juan 19, verso 6 dice: entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Hablando de Yeshua, el juicio que se le hizo a Yeshua, pedían crucificarlo, o sea, colgarlo en el madero. Luego Lucas 23:33. Vayan a Lucas 23:33. Dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Yeshua y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, crucificarlo fue colgarlo de un madero. Y luego en Gálatas capítulo 3, verso 13, en Gálatas 3:13 dice: Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá. ¿Cuál es la maldición? De que todo colgado, maldito por Elohim es el colgado. Pero aún así, dignamente había que enterrarlo. O sea, había que enterrarlo antes de la puesta del sol. No se podía dejar a la intemperie para que lo comieran los animales, lo picaran los pájaros poquito a poco. O sea, había que enterrarlo. Dice: Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? De que todo el que peca muere, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que huelga en un madero, conforme a este verso aquí en Deuteronomio. Por lo tanto, la maldición de la Torá es que el pago de todo pecado es muerte. Y una forma de morir era colgar a un individuo, pero es la forma más deshonrosa que se le podía hacer a un individuo. Y los romanos fueron expertos en la crucifixión. Y el mandamiento respecto al Shilua Haken, la ave y su nido, que muchos no están seguros de lo que significa, pero aquí el Arizal dice lo siguiente en el verso 6 del capítulo 22: si encuentras delante de ti un nido, y he escuchado decir que el nido simboliza el Mikdash, o sea, el santuario, el lugar de santidad, un nido de pájaro con polluelos o huevos. Polluelos o huevos representa la etapa de inmadurez en cualquier árbol o en el suelo, y la madre está echada sobre los polluelos o sobre los huevos. No tomarás a la madre con las crías. Sin falta soltarás a la madre y podrás tomar para ti las crías, a fin de que te vaya bien y prolongues tus días. Un verso que te dice que prolongas tus días si haces lo que dice. Entonces, el pájaro que representa, pájaros se elevan, por lo tanto representa nuestra conciencia elevada, elevada hacia el Padre. Y la madre, por ser un ave madre, vina de nuevo entendimiento, entendimiento, discernimiento, comprensión, para hacer madurar tus emociones, que son los hijos, los polluelos, los huevitos, emociones y acciones inmaduras. Dejar que la madre vuele, la tienes que ahuyentar, porque al volar se eleva al Shamayim, al cielo, para adquirir madurez espiritual y que se manifieste Bina, de nuevo, Bina, entendimiento, comprensión y la luz infinita. Respetar los sentimientos de los animales. Los animales tienen sentimientos, no tienen la comprensión ni la inteligencia que tiene el ser humano, pero sí tienen sentimientos. Los animales sienten alegría, sienten dolor, sienten hambre, sienten cansancio, sienten miedo. Entonces aquí estamos viendo también la compasión hacia la creación, hacia los animales. Todo aquello que tenga vida, creado por el Creador, requiere nuestro respeto y requiere nuestra compasión y misericordia, y no maltratarlo. El no ser cruel, porque la crueldad afecta las acciones de las personas adversamente. Una persona que es cruel con un animal es cruel con un individuo.
Si es cruel con un animalito que no se puede defender, un animalito pequeño, ¿verdad? También lo hace con un ser humano. Hay que cuidar la creación porque cuidando la creación honramos al Creador que creó todas las cosas. Y este es uno de los tres preceptos que al obedecerlo nos prolonga la vida. El primero es honrar a los padres, prolonga nuestras vidas. Este del Shilua Haken, de ahuyentar a la madre ave si se van a tomar los polluelos o los huevitos. Y número tres, el tener medidas y pesas justas y honestas prolonga nuestras vidas. O sea, honestidad en negocios, integridad en negocios, no robar, no ser mezquino. Estas tres cosas prolongan nuestra vida. Luego habla de las protecciones que tiene que ver con responsabilidad ética y moral. En Deuteronomio 22:8 dice, cuando construyas una casa nueva, harás pretil, una baranda, una cerca, una protección a tu terrado, donde el terrado es el techo, lo más alto, que representa nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro ego. No sea que si alguno cae de allí, traigas delito de sangre sobre tu casa. O sea, que tu ego no se convierta en obstáculo a otro. No le causes daño con tus acciones. Es responsabilidad pública y moral el no ser negligentes, considerar todas estas cosas cuando personas nos visitan, asegurarnos de que no hay nada que les pueda causar daño, tanto físicamente como en lo que se habla, en lo que ven, en lo que se hace en nuestros hogares o en la congregación, donde quiera que estemos. O sea, somos responsables de los demás. Y si es nuestra propiedad privada, aún más todavía. Entonces, cuando llega gente a nuestro hogar, a nuestras casas que nos visitan, asegurarnos que aún nada de lo que hablamos o hacemos les sea obstáculo que lo haga caer. Puede causarle hasta la vida. Y luego en el capítulo 22, verso 9 al 11, habla de las mezclas prohibidas. ¿Por qué no mezclar vegetación, plantas, animales? Porque es un desafío al creador. Y es como decir que podemos mejorar su creación. Es manipular el orden establecido por Hashem. Crea caos. Esto conlleva a que la humanidad pierda su identidad en la creación. Y trae confusión de género, que es algo que estamos viendo continuamente hoy día. Que las personas no sepan si son varón o si son mujer. Really? Que padres dejen a sus hijos decidir qué quieren ser. ¿Acaso la genética no va a cambiar? Si son XX, son XX. Si son XY, son XY. Por más cirugía, más cosas que se hagan, eso no cambia. O sea, no dejan de ser lo que Hashem creó. No podemos manipular, porque hacer estas cosas estamos desafiando al creador. Y aunque el hombre piense que a través de la ciencia puede mejorar las cosas, sabemos que no es así. Las mezclas manipulan y dañan el orden. Toda cosa creada tiene un orden. Cada especie se reproduce conforme a su especie. ¿Para qué manipularlo? ¿Para qué causarle caos? ¿Para qué causar desorden en lo que Hashem ha creado tan maravillosamente en cada una de sus creaciones? O sea, ¿quiénes creemos que somos? Y luego habla de evitar yugos desiguales. No puedes poner un buey y un asno a arar juntos porque uno va a tirar para un lado y el otro para el otro. No son iguales en el sentido de que no van a manejarse igual, no tienen la misma naturaleza, no van a hacer lo que se espera y no se va a lograr nada. Y también de eso habla Pablo en segunda de Corintios. El yugo desiguales, no hay unidad, no hay forma de que pueda haber unidad. Si van a segunda de Corintios capítulo 6, en segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 a 16 dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Si crees en Hashem, si crees en la Torá, si crees en Yeshua, que haces
uniéndote a incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? Son completamente opuestas. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Masías con Belial? ¿O qué tiene un común? ¿O qué tiene en común creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Elohim con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Elohim vivo. Entonces, ¿qué hacemos cuando es como conocí una pareja, ella era, o es, porque no se ha muerto, ella es musulmán y ya es su ex marido era católico, tuvieron sus hijos. Entonces, ¿cuál era la respuesta de cómo se iban a criar? Que ellos decidan, cuando sean adultos, que ellos decidan. Ya eso es un hogar disfuncional. Entonces, si le sale rebelde el muchachito, si le sale adicto, si le sale problemático, si le sale... Desde un principio se sabía que no iba a haber orden, que no iba a haber armonía. Es imposible. Y luego habla de nuevo de los Zitzi, los Zitziot. Resulta que la gematria de la palabra Zitzi, equivale a 600. Entonces, sí, al Zitzi se le añaden 8 hilos, o sea, resultan ser 8 hilos, cada hilo con 5 nudos, se hacen 5 nudos, o sea, 608 y 5 nos da los 613 mitzvot. ¿Y cuál es la protección del mitzvot? La protección en lo natural y espiritual. Cada vez que creamos que vamos a fallar o que tenemos una tentación o que no estamos seguros de algo, agarrar los zitziot, porque es para nosotros verlos, no es para que los demás los vean y digan, wow, qué zitziot lindo, qué largos o whatever. No, es para que nosotros, sea un recuerdo a nosotros, nos recuerde a Hashem, nos recuerde sus mandamientos, sus preceptos y que debemos obedecerlos. Por lo tanto, gematria de Zitzi, 600 más 8 hilos más 5 nudos son los 613 mitzvot. Con respecto a inmoralidad sexual, conlleva a consecuencias eternas. Y aquí vemos varias situaciones. Está la mujer, la difamada, la adúltera y la violada. Como el ego, y realmente lo que presenta es cómo el ego, el Yetzer Hara, trata al Neshama, al alma. Va a depender si usamos de Jokma y Vina o ignoramos la ayuda divina. Dominar con la Torah, sabiduría, entendimiento, el Yetzer Hara. ¿Para qué? Para que no difame nuestra alma, para que no la trate como una adúltera, para que no la viole, o sea, la violenta. Y aquí vemos, tengo dos referencias y vamos a Mateo 5:27. Mateo 5:27, que habla de Yeshua diciendo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, no necesariamente hay que ir al acto de la inmoralidad sexual, si ya en el corazón uno se está imaginando y pensando cosas que no debiera. Ya ahí, sobre todo si una mujer casada, una mujer comprometida, ya eso es adulterio. Y en Hebreos 13:4, libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Elohim. Eso yo creo que no requiere explicación. En Deuteronomio 23:3 dice, no entrará amonita ni moabita, y como lo explican es el varón que es amonita
o moabita no entrará en la congregación de Hashem, o sea, para casarse con una israelita. Ni aun en la 10ª generación entrarán en la congregación de Hashem. En otras palabras, nunca. Pero sabemos que Ruth era moabita. Entonces, ¿cómo encajamos esto con este mandamiento? Es que Ruth era moabita y como mujer moabita podía casarse con un israelita, que en este caso fue Boaz. Al convertirse al judaísmo, y de ella proviene el rey David. En 3 palabras. En el hebreo da a entender que cuando habla de un amonita y moabita, está haciendo referencia al varón amonita o moabita. No se puede casar con una israelita, pero pero una mujer moabita o amonita sí se puede casar con un varón israelita. Como pasó con Ruth, se casa con Boaz y ella declara hacerse parte del pueblo de Israel, de que Hashem es su Elohim y que ella va a seguir la Torá, los mandamientos. Por lo tanto, se entiende como si se hubiera convertido al judaísmo y camina al igual que el pueblo de Israel. Por lo tanto, es permitido cuando es una mujer casándose con un varón israelita. Y el 23:14 dice, porque Hashem tu Elohim manda en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, no sea que él vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. La importancia de Kedusha en el campamento. ¿Y qué es el campamento? Todo nuestro entorno, donde quiera que estemos. Caminando en Kedusha. ¿Cómo sabemos que es Kedusha? Estudiando la Torá, estudiando los mandamientos, para poder sacar toda inmundicia que nos aparta de Hashem, porque Hashem no puede estar en medio donde hay inmundicia, donde hay cosas que asocian con muerte y no con vida. Vayan a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Elohim, Mikdash, y que el espíritu de Elohim habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Elohim es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Por lo tanto, procurar la santidad y todos estos mandamientos, sobre todo los mandamientos en esta porción, tienen que ver con nosotros como individuos, cómo somos con nosotros mismos, con los que están a nuestro alrededor, en nuestro hogar, en nuestra casa, trabajo, cuando salimos afuera, cuando estamos en la congregación. ¿Cómo hacemos cuando vemos a alguna persona, su animalito o una situación que aunque sea una persona que no nos caiga bien, no podemos ser indiferentes, tenemos que ayudar, tenemos que hacer justicia, tenemos que hacer rectitud, tenemos que hacer bondad, tenemos que servir, estamos porque a quien representamos y mientras más elevamos nuestro Yetzer Hatov, nuestra buena inclinación, más nos acercamos a Hashem, más nuestra alma se hace una con Él. Pero eso es caminando, es el Derech Hashem de lo cual hablaba la vez pasada, es el camino de Hashem. Es haciendo su voluntad, es haciendo lo que Él nos dice. Para esto están estos mandamientos. Los mandamientos no están para que nosotros nos rasquemos la cabeza y qué vamos a hacer con ellos. Obediencia primeramente que nada. Por lo tanto, que ducha del campamento, sacar toda inmundicia, toda inmundicia, toda inmundicia. Y luego al final habla de recordar a Amalek. Recordar a Amalek, por la misma vez borrar todos sus recuerdos debajo del cielo. En Deuteronomio 25:17 dice, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, recordando que Amalek es el nieto de Saúl. Saúl, el hermano gemelo de Jacob. Amalek es el nieto de Saúl. Se recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió el camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos y a todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Hashem tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos. No lo olvides.
Empieza con que recuerda, no lo olvides, pero a Amalek hay que borrarlo por completo. Interesante que la gematria de Amalek es 240, que es la misma gematria de la palabra Safek, que significa duda. Recuerden que gematria es que tomamos las letras en hebreo, cada letra tiene un valor numérico y se suman las letras por ejemplo, aquí Amalek, del nombre Amalek, en hebreo, no en español, inglés ni cualquier otro lenguaje, en hebreo, y nos va a dar una suma de 240 y se asocia también con la palabra Safek, que también tiene un valor numérico de 240 y Safek significa duda. La duda es una energía negativa que drena tu fe y fidelidad, que disminuye la luz divina en nuestro ser, desconectándonos de nuestro potencial. Esta duda entra en nuestros pensamientos cuando nos sentimos débiles, cansados, descontentos, tanto natural como espiritualmente. Por lo tanto, es algo que tenemos que eliminar por completo. Hoy día vemos a Amalek en el odio irracional, antisemitismo hacia Israel, los judíos y todo lo que va en contra de la Torá, su verdad. Por lo tanto, conclusión de todos los mandamientos, esta porción que como les dije, no puedo ir mandamiento por mandamiento, para eso hay recursos que profundizan más en cada uno de ellos. Conclusión es viviendo el pacto cada día. Todo esto está basado en el pacto. Número uno, la Torá como guía dinámica. La Torá no es un conjunto de reglas estáticas, sino una instrucción viva para una vida de santidad y propósito bajo el reinado de Hashem. Número dos, dignidad en cada encuentro. Nuestra tarea diaria es construir, proteger y elevar la dignidad del prójimo en cada interacción, grande o pequeña. Número tres, ser portadores de luz. Somos llamados a ser constructores de paz y justicia, llevando la luz de los mandamientos a cada rincón de nuestra sociedad. La palabra Zahor, recuerda, el llamado de Kitetse es eterno, ser una nación santa que refleja el carácter de Hashem en el mundo en todas las cosas. Cómo tratamos al prójimo, cómo tratamos a los animalitos, cómo hacemos con no desperdiciar nada, no destruir nada. Y aún si se mata un animalito, solamente se puede matar para comer, no como un deporte. Eso está en contra de la Torá. Gente que salen a matar, a cazar, simplemente para tener un trofeo de la cabeza de un animalito en la pared. Eso es en contra de la Torá. Estás matando una vida innecesariamente. O sea, hay muchas cosas que tenemos que entender, que cuando Hashem nos puso en este mundo creado por Él, era para cuidarlo, guardarlo, para honrarlo a Él, para ser conforme a como Él nos pide. ¿Cómo vamos a dejarle a nuestro futuro mundo si no estamos cuidando lo que tenemos hoy día? Tenemos que tener conciencia, por eso la importancia de elevarnos en cada situación, por eso también las pruebas. Las pruebas van enseñando la oscuridad que hay en nuestro ser y hay que dejar que la luz de Hashem, la luz de su Torah, entre en nosotros y nos ilumine para poder caminar como Él nos pide. Eliminar todas esas cosas que nos oscurecen, que nos ciegan. Más claro la Torah no puede ser. Más claro la Torah no puede ser. Y les dije que iba a darle un poquito de quién es, a quién le dicen el Arizal. El Arizal nació en Jerusalén el año 1534, vivió hasta 1572 y su nombre es el rabino Yitzhak Luria Ashkenazi. Según la transmisión de su alumno Rabbi Chaim Vital. El Arizal fue maestro extraordinario de la Cábala en Sefard en el siglo XVI. Fue hombre de gran pureza, santidad y profundidad espiritual. Reveló enseñanzas decisivas sobre el alma, el tikkun y la creación. Abrió un camino nuevo para comprender los mundos espirituales y su influencia transformó para siempre el estudio de la Cábala.
Sus libros y enseñanzas siguen iluminando al mundo hasta el día de hoy. Y quiero hacer una aclaración desde el principio y bien clara, y quiero que me escuchen. Yo ni soy cabalista ni practico la cabala. De nuevo, ni soy cabalista ni practico la cabala, pero que lea o estudie enseñanzas de sabios cabalistas, sí, sobre todo cuando tiene que ver con las porciones. ¿Por qué? Por la siguiente razón. En el judaísmo hay una forma de estudiar las escrituras, sobre todo la Torá, y haciendo uso de lo que le llaman pardes o pardés. Y pardés, la palabra como tal, significa huerto o jardín, pero también es el acrónimo de lo siguiente, la P para Peshat. ¿Y qué es Peshat? Cuando se está leyendo es lo que está literal escrito, lo simple, es lo primero. Si te dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando ese testimonio de Elohim, o sea, es exactamente eso. Cuando fui, o sea, es el verso, el párrafo, lo que está leyendo, simple, literal, sin nada más. Del Peshat se pasa al remés. ¿Y qué es el remés? Es que cuando empiezas a profundizar, te da una pista, una alusión, te insinúa a algo. Por ejemplo, cuando habló de que maldito es para Elohim el hombre colgado, o sea, ya a nosotros eso nos debe llevar a la crucificación de Yeshua, cuando Yeshua fue colgado en el madero. O sea, ya eso es un remés. Hacemos una conexión. ¿Y qué es el derash? El derash es cuando pasamos del peshat al remés, pasamos al derash, que es investigar, escudriñar qué es lo que dice y qué es lo que entiendo. Ahí donde comienza uno a estudiar, a buscar diferentes recursos, diferentes versiones de la Biblia, diferentes literatura, y ahí uno va indagando. Por eso de ahí proviene la palabra midrash, Beit Midrash, la casa de estudio profundo, donde se va profundizando lo que se está estudiando. Ahí es donde uno dialoga, uno conversa, uno discute, uno comparte, uno pregunta, uno responde. O sea, hay que caer de raza. Pero hay aún un nivel más profundo que es el Sod. Y el Sod es lo que le llaman el secreto, el misterio, lo profundo, la semilla de lo que se está estudiando. O sea, es bien profundo, mucho más por encima del Peshat, del Remes y del Derash. Y por eso me gustan los comentarios cabalistas, porque ellos se enfocan en el sol, ellos se enfocan en el secreto, en los códigos, en los misterios que hay en la palabra en el hebreo, porque sabemos que cada letra significa algo, cada verso, cada palabra. También se nos enseña que la Torah tiene 70 caras. 70 caras para cada letra, para cada palabra, para cada verso, para cada párrafo, para todo lo que estamos estudiando, diferentes perspectivas, pero la regla es que nunca se puede cambiar el peshat. Lo que literalmente dice es simplemente, uno no puede decir, por ejemplo, esta porción que dice, cuando salgas a la guerra, yo no puedo basar todos los demás niveles y le cambio cuando salgas al supermercado. O sea, te está hablando de una guerra, guerra literal, y ya ahí entonces pasamos del Peshat al Remes, al Deraz, al Sod, que son los comentarios de este señor el Arizal, que es lo que he compartido con ustedes, que es mucho más profundo que si nos hubiéramos quedado por encima de lo que leímos. Entonces, por eso sí me gustan los comentarios de los cabalistas, de los sabios cabalistas, porque profundizan, van a un nivel, una perspectiva que a veces uno ni lo piensa. Por lo tanto, pero no nos quedemos ahí, porque quizá alguna gente dice, ay, pastora, eso no es bíblico. ¿Qué qué? En el Brit Hadashah, no en el pacto, no en la escritura hebrea, en el Brit Hadashah, vaya por favor a Efesios capítulo 3 verso 3 al 4. Efesios 3 verso 3 al 4. Y aquí tenemos a nuestro rabino Shaul, Pablo, capítulo 3 de Efesios, verso 3 y 4 dice,
que por revelación me fue dado a conocer el misterio, el sod, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Mashiach. Pablo habla del sol, por eso mucha gente no entendía a Pablo, porque Pablo se iba al sol de la Torá, se iba a lo más profundo para entender, y era lo que enseñaba muchas veces, y por eso mucho, hasta el mismo Pedro decía, yo no entiendo lo que dice Pablo. Pero no era porque Pablo se contradecía, ni era porque Pablo no sabía. Recuerden, Pablo fue un gran fariseo, se conocía muy bien las escrituras hebreas. Pablo sabe, cuando habla del misterio, está hablando del sod, del secreto, de los códigos que existen en la Torá que no se pueden entender simplemente si uno lee una vez o si lo lee en español, en inglés. Hay que conocer, empezar a conocer un poco el hebreo para poder sacarle y llegar al sod de lo que estamos leyendo. Y luego en el verso 9 vuelve y dice, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Elohim, creador de todas las cosas. Así que en ese capítulo nada más ya tiene 3 veces, usa el término misterio, que proviene de Sod. Vayan a Colosenses 1:26. Colosenses 1:26-27 dice, es decir, el misterio, el sol que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Oculto, el sol, es lo que está oculto. Y tenemos que sacarlo a la luz, profundizar, estudiar, indagar. Si realmente queremos sacarle, como decimos en Puerto Rico, el jugo a lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo. 27, a quienes Elohim quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Mashiach en vosotros, la esperanza de gloria. Que la única forma que podemos entender muchas cosas es si vamos al sol. Si llegamos a ese nivel, podemos tener mejor comprensión. Y por último, primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Timoteo 3:16 dice, él indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los mensajeros, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hablando de Mashiach. Fue manifestado en la carne. Ahí nada más. Mucha gente se vuelve un 8 tratando de entender eso. Pero si no estudian la palabra conforme a este sistema de pardes, de nuevo, la mejor forma de todos estos niveles es cuando se está estudiando en el hebreo, no en español, en inglés. Por eso es importante conocer y entender el lenguaje hebreo y todas sus cositas porque nos ayudan a entender mejor la palabra. Por lo tanto, toda esta porción se puede resumir en una palabra: responsabilidad. Nuestra responsabilidad como individuos en todo aspecto de nuestras vidas. Caminando en Kedusha, la Kedusha de Hashem. Por eso Él nos dice todo lo que nos dice. Y recuerden que estamos próximos ya a comenzar las fiestas de otoño. Ya para el 11 de septiembre, la puesta del sol. Entramos en el año 5787, Yom Teruah o Rosh Hashanah, nueva luna. Luego seguido de Yom Kippur, Sukkot, Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret y Simchat Torah. Y estas porciones que hemos estado leyendo en la semana pasada y esta semana aluden, el remés aluden a Teshuvah, al mes de Teshuvah, al mes de retornar y volver a Hashem. Pero tenemos que retornar ya. Seguro que hemos mirado nuestro interior, hemos arreglado lo que hay que arreglar, sacar lo que hay que sacar, dejar que la luz entre, que seamos elevados para podernos presentar ante el Rey. Recordándoles nuestros enlaces para conectarse con nosotros en Facebook bajo
Nerilla Olam, Spotify Podcast bajo doctora Nereida Romero si quieren solamente escuchar el audio. En YouTube están todos nuestros estudios bajo doctora Nereida Romero. Nuestra página yeshuanertamidglobal.com y en Telegram YNT Talmidim también tenemos información adicional que les ayuda. ¿Ok? Así que con eso quería compartir estos comentarios del gran Arizal, como les dije, y vuelvo y les recalco, por si acaso, no soy cabalista ni practico la cabala. Quiero que me entiendan claramente en eso, pero sí, hay muchas cosas que se pueden leer, estudiar, que nos ayudan, me ayudan a entender. ¿Ok? Así que con eso terminamos la porción de esta noche.